Listo. Bueno, buenas tardes, queridos colegas. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a tener entonces hoy la presentación del profesor Gesser, quien nos va a hablar de la educación matemática en El Salvador. Bueno, sin más protocolos, démosle la palabra a nuestro anfitrión. Eh, Adelante, Gesser. Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar acá, ¿no? En esta serie de conferencias que estamos. Me gustaría, sí, que cuando tengan alguna inquietud en el camino podamos ir discutiéndola para así evitar que sea un poco muy dilatado la pérdida que tengo yo ahora, ¿no? Como decíamos, estamos en el proceso de conocer un poco más cómo está la enseñanza de la matemática en nuestros países, en la región de Centroamérica y del Caribe. Y el día de hoy quería hablar un poco sobre la educación matemática en El Salvador. Para eso, como hemos convenido con todos los participantes, estamos hablando de, primero hablar de un contexto, ¿no? Sabemos que contextualizar es una palabra muy amplia y nos puede llevar a hablar demasiado, ¿no? Pero vamos a tratar de dar un poco de un contexto social, económico, político y educativo, ¿no? Un poco por lo menos delimitado. Hablar un poco también del marco legal y curricular de El Salvador. Luego vamos a hablar un poco sobre la educación y el currículo de matemática acá y a finalizar con una explicación sobre cómo es la formación del maestro en general en El Salvador y la del maestro que enseña matemática. Eso sería prácticamente lo que estaríamos hablando. Cosas generales, República de El Salvador, donde estoy yo. La capital de nosotros es San Salvador y tenemos una población de 6.3 millones acá en El Salvador. Como se darán cuenta de lo que hablaremos más adelante, El Salvador tuvo una guerra civil y mucha de la población de El Salvador está fuera del territorio nacional. Se habla que hay alrededor de 1.8 millones de salvadoreños en Estados Unidos y otro millón alrededor de Europa, Australia y otros países, Latinoamérica. En fin, entonces tenemos una población bastante importante fuera del país en términos de proporción. Tenemos una extensión territorial de 21.000 kilómetros cuadrados, bastante pequeño, como ustedes saben, y el país se ha dividido en 14 departamentos y 262 municipios. Solamente por contextualizar, tenemos ahí el pequeño mapa de Centroamérica y aquí tenemos aquí al país de El Salvador. Y un poquito más, haciendo un poquito más de zoom, ¿no? En la división territorial de El Salvador. La población generalmente se encuentra en esta zona, San Salvador, que está acá, que es la capital, y lo que se ha llamado como área metropolitana de San Salvador se encuentra en esta zona, ¿no? Aquí hay alrededor de 2.8 personas viviendo alrededor de este lugar. Luego están las ciudades más importantes al exterior de la ciudad de San Salvador, que es Santa Ana, que también tiene una población muy importante, y la ciudad de San Miguel, que tenemos, ¿no? Las zonas que están aquí al norte, cercanas con fronteriza con Honduras, es bastante deshabitada. eh, no hay mucha población por estos lados también, producto también de la guerra civil, también por la migración, que es uno de los problemas más amplios que tenemos aquí en El Salvador. La región costera, aquí también no suele haber mucha población, pero también hay mucho más población que en la zona norte. Entonces podemos decir que la población mayoritaria está alrededor de la capital, como suele ser. Eh, Como generalidades del país, el sistema salvadoreño, sistema político, sistema presidencialista, se expresa únicamente en tres órganos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo está dirigido por el presidente de la República y que también es electo junto al vicepresidente.
Al asumir, cuando hay un nuevo periodo presidencial, comienza el 1 de junio y termina el 31 de mayo. El, el presidente eh, elige a sus ministros y no tiene capacidad de reelección. Es una normativa constitucional de la Constitución de 1983, está establecida de esa forma. Luego está la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo, que es unicameral y cuenta con 84 miembros. Estos miembros eh, entran a elecciones cada 3 años y hay capacidad de elección para los diputados. Y el sistema judicial, que está compuesto por una Corte Suprema de Justicia que la componen 15 magistrados. Ellos tienen unas cámaras, la Cámara o la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil, el Contencioso Administrativo, son las que se dividen en el Poder Judicial. Y estos son electos por la Asamblea Legislativa. Aquí, a diferencia de otros sistemas, el presidente no tiene la capacidad de promover o de proponer a candidatos. Simplemente la propuesta es dada por dos formas, una por un comité de abogados y otra por una lista que es mandada por un consejo de judicatura, que es propuesta para los diputados, y ellos son los que eligen. Constitucionalmente ellos tienen un periodo de 9 años y tienen capacidad de reelección. Actualmente el contexto político salvadoreño está marcado de dos acontecimientos históricos grandes, ¿no? El primero es el contexto de la Guerra Civil Salvadoreña. El Salvador entró oficialmente, según muchos historiadores, en la Guerra Civil en 1980, eh, en base también al marco no histórico que teníamos de las guerrillas latinoamericanas. El Salvador se unió en esa época. El movimiento armado que se encargó de ese levantamiento fue el FMLN, y hubo una guerra alrededor de 12 años en la que se perdieron 72.000, hubo 72.000 muertos, y las dificultades las cosas que genera el conflicto armado, ¿no? Eso culminó el 16 de enero de 1992 con la firma del Acuerdo de Paz. Esto se hizo luego ya del agotamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y también el agotamiento también de las fuerzas aquí en El Salvador. Estos fueron los dos elementos más fuertes que incidieron en el contexto político salvadoreño. Hay que recordar también entonces que la Constitución de El Salvador del 83 nace en este marco, un sistema de buscar alguna reforma, algún tipo de respuesta al contexto de la guerra, pero que no fue suficiente para calmar las necesidades, ¿no? de buscar ese conflicto de parte de los sectores aquí en El Salvador. Desde los acuerdos de paz, como decimos en el 92, El Salvador fue gobernado por dos fuerzas principales que son antagónicas, de izquierda y derecha: la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, que gobernó hasta el 2009, del 89 al 2009, 4 periodos presidenciales ininterrumpidos. Y luego está el año 2009, oficialmente entra la izquierda a gobernar El Salvador, en el año 2009, y recientemente hasta el 2019, con la asunción de un nuevo presidente. Esta elección se dio en febrero de este año. Estamos ahora con un nuevo presidente que se llama presidente Nayib Bukele. Es un personaje muy, muy joven y que ganó la elección a partir de un partido político llamado Gana, pero no es el partido el que gobierna. El presidente ha buscado otras alianzas. Él venía de crear otro nuevo partido que fue bloqueado para participar en las elecciones, y la forma que buscó entonces fue unirse a un partido
de derecha, que es el partido Gana. Hay que decir que el presidente actual venía de su militancia de un partido de izquierda y luego se pasó a un partido de derecha surgido de la escisión del partido de Arena. Un poco de contexto económico, El Salvador tiene un PIB de 24.805 millones de dólares. La tasa de crecimiento anual durante los últimos años ha estado alrededor del 2.3%. Hay un comercio, principalmente la fuente de la economía, la manufactura, los textiles y bienes y servicios es lo que mueve la economía salvadoreña. La inflación anda alrededor de un 2%. El desempleo, ustedes saben que este indicador en Latinoamérica es bastante engañoso, porque hace ver que la tasa de desempleo es muy, muy baja, pero hay unas definiciones ahí económicas que no cuadran, ¿no? Pero oficialmente el desempleo es del 7%. La deuda pública de El Salvador es del 74% con respecto al PIB, bastante alta a comparación a otros países. Y la carga tributaria, ¿no? Los impuestos andan alrededor del 15.7%, según el PIB. Ahora, en el contexto económico, el contexto educativo, tenemos aquí dos grandes reformas que se han hecho en los últimos años. En 1969, que está la reforma de Beneke fue el ministro de Educación en ese momento, quizá uno de los ministros de Educación más conocidos aquí en El Salvador, muy, muy, muy fuerte. eh, Tenía mucho poder y en ese tiempo él generó la reforma educativa en el 69. Él introdujo varias reformas en el tema de la concepción de la educación pública, introdujo programas como televisión y radio educativa, introdujo también una reforma para ayudar a la Universidad de Salvador, que es la única pública, y estableció un poco también de programas de asistencia social para que los niños fueran a la escuela. Y la otra reforma es la reforma de 1995. Esto ya nace de post-acuerdo de paz, ya en un contexto fuera de la guerra civil y liderada también por una ministra de Educación también bastante eh, fuerte aquí en el país, que era la licenciada Gallardo de Cano, y la reforma educativa en marcha. Lo que hace esta reforma es prácticamente retomar una serie de reformas que no se habían hecho desde los 80 a partir de los conflictos que teníamos en, en El Salvador a partir del conflicto armado. También coloqué en esto un quiebre fundamental, fue el cierre de la Escuela Normal Alberto Maferrer en el año 1980, en el marco también de la Guerra Civil Salvadoreña. Esto en el tema educativo y en el tema de formación docente va a incidir mucho. Eh, Hasta ese año, El Salvador, la formación de sus profesores era por las escuelas normales y en 1980 un batallón militar eh, que se le ha adjudicado varios crímenes de lesa humanidad cerró la escuela normal, aduciendo que era generadora de estabilización social, pues la cerró y a partir de ese momento las universidades se hicieron cargo de la formación docente, pero eso lo vamos a decir un poquito más adelante. Entonces, esas dos grandes reformas son las que han dado el contexto educativo a El Salvador. Entonces, la Constitución de El Salvador establece algunos pequeños indicadores sobre lo que se va a entender sobre la educación. Establece algunos propósitos, fines y niveles educativos. Y dentro de la reforma de 1995 nacen las tres leyes principales que rigen la educación salvadoreña, que es la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, que fue promulgada en 1995 y tuvo una reforma en 2004,
y la ley de la carrera docente, que es la que eh, ordena todo lo que se entenderá por la formación y el desempeño y el trabajo docente en El Salvador, ya sea público como privado. Cada una de esas leyes tiene su reglamento donde se explica un poco más lo que se va a hacer. Ya dentro del contexto educativo también hablamos un poco también sobre algunas de las concepciones de política pública. El Salvador es un país unitario, con un sistema político unitario, por lo tanto, todas las competencias están delegadas al presidente y este las delega al ministro de Educación. Por lo tanto, todas las políticas educativas del país son concebidas de una manera centralizada, ¿no? O sea, no, aquí que tenemos tres niveles, tenemos el gobernador, si tenemos alcaldías dirigidas por un alcalde, pero ellos no tienen competencia en tema educativo, simplemente las tiene el Ministerio de Educación. Eh, También decir que el MINED entonces es el que decide todas las políticas públicas en torno a educación, ya sea pública como privada también, rige también cómo se va a llevar a cabo la política de currículo, de evaluación, de promoción, los planes de estudio son direccionados por el Ministerio de Educación y son también de obligatorio cumplimiento para el sector privado. Ya en el nivel superior, El Salvador cuenta con 24 universidades privadas, 17 institutos especializados. Estas universidades e institutos son pequeños, medianos y grandes. Habrá unos 4 o 5 universidades grandes y el resto son un poquito más regionales. Y El Salvador cuenta solamente con una única universidad pública, que es la Universidad de El Salvador, que es también la más antigua, de 1800. La universidad es un poco más longeva. Estas universidades tienen autonomía en lo administrativo, en lo académico y en lo financiero, por ley, por la Ley de Educación Superior. También un poco de contexto económico educativo, hablando un poco sobre la inversión de educación en El Salvador. Aquí estamos mostrando también eh, el PIB de El Salvador. Aquí estamos viendo el presupuesto general de la nación de El Salvador por cada año. Aquí estamos viendo el presupuesto de educación anual en millones. Aquí solamente en el año 2000 está en colones, que era la moneda de El Salvador hasta el 2001. Luego del 2001 para adelante, El Salvador se dolarizó y toda la economía está en base al dólar. Y el presupuesto de la Universidad de El Salvador. Estos son los presupuestos de acuerdo también a las últimas 5 gestiones: Francisco Flores y Tony Saca, que pertenecían a un partido político de derecha, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, de izquierda, y ahora el nuevo presidente que está recién entrando, que está ya con un proyecto de presupuesto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. En términos del PIB, ya divididos allí, tenemos que El Salvador históricamente la inversión en educación, como suele discutirse a términos internacionales, ¿no? No ha pasado del 4%, ha estado alrededor de los últimos 10 años, ha estado alrededor del 3.8, 3.9 y últimamente ha estado ya en 3.75, estabilizándose en esa franja. El presupuesto para la universidad pública sí es muy, muy bajo, está alrededor del 0.3 por ciento respecto al PIB. Algunos datos educativos para el año 2018: El Salvador tiene 6.025 centros escolares públicos y privados, solamente 882 son privados, mayoritariamente son públicos en El Salvador. La población estudiantil de educación inicial hasta educación media anda alrededor de 1.5 millones de
estudiantes, y el 15% pertenecen al área privada. El total de docentes de El Salvador que están trabajando en el sector público son 46.000 docentes. El año de escolaridad de la población anda de 7 años de escolaridad. La deserción escolar anda del 4%. Y bueno, ahí vemos los indicadores. Eh, eh, la deserción escolar, la repitencia y los estudiantes con soledad están muy marcados en sectores rurales y con niños eh, principalmente. Y estos se encuentran más en el sector público que en el sector privado. Eh, También llama la atención acá, ¿no? Que alrededor de casi el 50% de los centros escolares cuentan hasta 5 docentes. Hay muy pocos, entonces quiere decir que hay mucha demanda de profesor de muchas aulas, lo que llamamos aquí aulas multigrado. Y tenemos ahí que la experiencia docente, los docentes que tienen 15 años o más, es cerca del 50%, alrededor del 45%. La tasa de analfabetismo de El Salvador es del 10% y esta se concentra eh, mayoritariamente con personas adultas y el sector rural. Aquí en términos generales estamos viendo cómo la estructura del sistema educativo salvadoreño, eh, por edades, por grados, que le llamamos grados, y el nivel. Formalmente, los niños comienzan a estudiar en el sector público alrededor dependiendo de lo que ofrezca el centro escolar, ¿no? Alrededor de los 4 o 5 años en este tipo de parvularia, y luego ya entran en el sistema, eh, como vamos viendo, pues 9 años son de educación básica hasta los 15 años, y luego está el bachillerato, que está en el nivel medio aquí en El Salvador, con 1 y 2 años que tienen disciplinas básicas, y el tercer año es para un bachillerato técnico. Está el bachillerato general, que es el que culmina hasta el segundo año de bachillerato, y está el bachillerato técnico, que ellos tienen ya el último año ya es un año ya de formación específica de lo que están formándose. Y últimamente, en los últimos 4 o 5 años, El Salvador ha estado dándole un poco más de énfasis a la educación inicial, todavía con índices bastante poco relevantes, pero ya se está hablando de educación inicial y se está promoviendo en la escuela pública. Ya hay algunos lugares que así están ofreciéndola. Dentro del sistema ya a nivel superior, El Salvador reconoce esos 5 títulos: el título de técnico, que es de 2 años; el título de profesor, que es de 3 años; el título de tecnólogo, de 4 años; y el grado de licenciado, arquitecto y ingeniero, que es de 5 años. También aquí están en las licenciaturas, también hay licenciaturas en educación que ayudan al docente a poder seguir formándose. Y está el posgrado, que requiere un mínimo para la maestría de 2 años y el doctorado de 3 años. En ellos también exige la realización de una tesis para poder obtener sus grados en todos estos niveles. También hay otras oportunidades de sacar unas especializaciones también un poco más flexibles, ¿no? Por las universidades, pero generalmente se les pide esa tesis. Eso a nivel de educación superior. Ya ahora con el tema entrando un poco más ya el tema del currículo. El Salvador, el currículo nacional se llama como un currículo humanista, constructivista y socialmente comprometido. Ya son como las 3 definiciones fuertes del currículo, y se expresa alrededor de una serie de temáticas. Aquí, ¿no? Que es el Ministerio de Educación establece a través de los fundamentos curriculares de educación nacional, que son como la línea base del currículo, aunque hay también una discusión acerca de estos
de estos fundamentos que suelen ser muy poco tomados como referencia incluso por las autoridades en El Salvador. Luego están otros elementos que son la evaluación al servicio del aprendizaje y el currículo, que dan un poco más de profundización sobre la política de currículo y de evaluación del ministerio en estos dos documentos. Y lo que los docentes generalmente tienen a la mano es lo que le llamamos los planes de estudio. El plan de estudio es lo que refleja los contenidos, la metodología y la propuesta didáctica del país de acuerdo a las disciplinas. El centro escolar tiene también lo que es llamado como proyecto curricular de centro, que es como una adecuación de estas grandes líneas curriculares que traza el Ministerio de Educación. El centro escolar tiene que hacer una interpretación de ella y generar su propia propuesta curricular, ¿no? Haciendo algunas adecuaciones y obviamente también las comunica el Ministerio de Educación. Y el docente hace su planificación anual y guión de clases sobre la base de esta proyección curricular y sobre también lo que ha dicho el Ministerio de Educación. Son los tres niveles de concreción del currículo. Un poco también que a veces es interesante que yo cuando veo eh, otros currículos u otros programas de estudio en otros países, me gusta saber cómo está organizado también, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo también un poco de las asignaturas del sistema educativo oficial de El Salvador. Aquí estamos viendo el grado de primer grado, segundo grado, tercer grado. Recordemos que son niños de 5, 6, 7 años. No, aquí serían de 7, 8, 9 años aproximadamente. Las disciplinas que ellos tienen son lenguaje, matemáticas, ciencia, salud y medio ambiente. Aquí está incluido la materia de biología, de química y de física. Está estudios sociales, que aquí está incluida cultura y educación artística e educación física. Aquí está también las horas semanales que ellos ven. Ustedes pueden ver que en los primeros años el énfasis está en lenguaje y en matemática, y muy poco se ve en otras disciplinas. Eh, ya en el segundo ciclo, ya son niños ya un poco mayores, alrededor de los 9 a los 11 años, están por aquí. Eh, ya la carga se va homogenizando, ¿no? El lenguaje y matemática sí mantienen siempre su preponderancia, estudios sociales un poco, educación física y artística igual, ¿no? Están ya los niños y niñas de 12, 13, 14 años, 15 años en el sistema de tercer ciclo. Tienen aquí las disciplinas que están viendo. Prácticamente son las mismas, solo que se agrega aquí la educación en inglés. Los otros niveles depende del director o del nivel si se va a ofrecer inglés. Todavía no se ha organizado eso, pero formalmente hasta el tercer ciclo es que los niños tienen la educación en inglés. No hay otro idioma que estén aprendiendo, a menos que lo hagan de manera extracurricular, ¿no? Y ya el nivel de enseñanza media están las disciplinas básicas, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, sociales, idioma extranjero, informática y orientación para la vida, que son vistas por los estudiantes en primer y segundo año. Y luego aquí las otras disciplinas que se han agregado son cursos de orientación laboral, que depende de la institución que quiera ofrecer, y una disciplina de seminarios, un poco de trabajo de investigación y tal. Esta es la configuración, como ustedes vieron, había un tercer año. Ese tercer año depende de la especialización que estén llevando, ya sea arquitectura o automotriz o enfermería u otro tipo de, de especialización es más fuertemente vista en esas áreas. Ya el último año ellos ya no ven las disciplinas formales del currículo, no son vistas ya en el tercer año. Algunos sí, escuelas introducen el tema de cálculo o iniciación a matemática
superior, pero depende también mucho del objetivo del director o directora del centro escolar. Ya en el área del currículo de matemática, la propuesta que hace el Ministerio de Educación es que ésta sea para fomentar el razonamiento lógico, matemático, la imaginación, la inteligencia espacial, el cálculo mental y la creatividad. Esas son las apuestas como generales de la visión de la matemática del Ministerio de Educación. Eh, las últimas dos reformas curriculares o planes de estudio del Ministerio de Educación fueron en 2008 y en 2018. En el año 2008, el Ministerio de Educación estableció eso de la enseñanza basada en competencias, que ustedes conocen, ha estado muy de moda en Latinoamérica, y hace una reforma de los planes de estudio. Aquí hay una discusión, ¿no? O sea, hay mucha gente que habla que la concepción del currículo del Ministerio de Educación está basada nada más en una reforma de los planes de estudio. Hay una discusión bastante seria sobre eso, ¿no? Porque no hay una discusión sobre los perfiles que se están enseñando. El Ministerio de Educación muy poco énfasis le da, y a la hora de hablar de reforma curricular, pues se centra únicamente en la reforma de plan de estudio, ¿no? Qué contenido se va a ver, qué no se va a ver y tal, ¿no? Bueno, en ese año hizo la reforma de los planes de estudio y reorganizó también a todo nivel, a todas las disciplinas. Esa reforma curricular del año 2008 de matemática, centrándonos ya en el área, la disciplina se presenta como una resolución de problemas, es el enfoque principal que presenta, y define tres competencias transversales. Esas son las que el curriculista, el Ministerio de Educación, establece como principales, ¿no? El razonamiento lógico matemático, la comunicación con el lenguaje matemático y la aplicación de la matemática al entorno. Estas son las tres eh, disciplinas o las tres competencias transversales que se encuentran en el área de matemática. Luego también establece bloques temáticos, números y operaciones, álgebra estadística, geometría analítica y tal. Dependiendo de cada nivel, se están viendo. Pero en el año 2018, El Salvador hizo una reforma únicamente para el área de matemática. En el año 2015, eh, gracias al apoyo de la cooperación japonesa, JICA, El Salvador entró a una discusión, el Ministerio de Educación, perdón, entró a una discusión sobre la reforma que quería hacer de la enseñanza de la matemática, y eso contó mucho con el apoyo de los técnicos de Japón. Yo tengo entendido que este sí mismo sistema se hizo en Nicaragua, se hizo también en Guatemala, en Honduras, si no me equivoco, en el que JICA propone su, su apuesta en la enseñanza de la matemática. Aquí se conoce popularmente como SMAT, se conoce como SMAT aquí en El Salvador, esta propuesta curricular. Según lo que se entendió, el Ministerio de Educación propuso unos técnicos de su área, y Japón mandó unos especialistas que vino aquí a darle unas indicaciones, a dar un apoyo técnico al ministerio para poder organizarlo, y esto se expresó en, en una serie de apuestas. Primero, SMATE, como es conocido aquí, mantuvo la idea de la resolución de problemas como enfoque que se venía desde el año 2008. Y también en el año, ese año también hizo una reforma de los libros de texto y los libros de ejercicios y las guías metodológicas. También hay que decir que eh, el Ministerio de Educación mantuvo las mismas tres competencias, aquellas de razonamiento lógico, el lenguaje matemático y aplicación de matemática al entorno, pues se mantuvieron, y se centró también en estas tres fuerzas principales, ¿no? Hizo una reforma de los libros de texto, los libros de ejercicios y las llamadas guías metodológicas a todo nivel en el área de matemática.
Tengo entendido que hubo una consulta con diferentes docentes, se fue a visitar algunas escuelas, se hizo un pequeño diagnóstico y sobre la base de esos diagnósticos se hicieron las propuestas que se han planteado. Luego, también SMATE introdujo una propuesta metodológica y un sistema de evaluación que son obligatorias para todos los profesores del sistema público. Esto en algunos sectores ha generado un poco de discusión, ¿no?, sobre esta obligatoriedad de la metodología de la enseñanza y de la metodología de evaluación también, ¿no? Pero eso lo vamos a ver también aquí a continuación. Esa metodología de SMATE se basa en 4 pasos, le llaman 4 pasos generales, ¿no? Presentan un problema inicial a los estudiantes, luego el docente busca una socialización con los estudiantes, a ver si pueden resolver ese problema, y cuando los estudiantes ya han tenido un poco de pensamiento sobre el problema, se busca la solución inicial, ya sea por los estudiantes o por el mismo docente que busca esa resolución del problema. Luego se pasa a un proceso que le llaman de conclusión, que es donde se presentan las definiciones, el teorema o la generación del problema que se ha discutido en esos momentos, y luego se pasa a que el estudiante resuelva problemas y ejercicios. En esta concepción de SMATE, ellos establecen 3 factores fundamentales para la mejora del aprendizaje. Dentro de ellos están la asistencia docente, los materiales didácticos y el tiempo de aprendizaje activo. En ello, la asistencia del docente sigue siendo viendo al docente como alguien, un actor principal que tiene que estar ahí como facilitador, ya no como un docente que esté manejando toda la enseñanza de la matemática, sino que le dé un poco más de énfasis al estudiante. SMATE trabaja mucho con el tema de los materiales, es el tema central de ellos. Trabaja con su metodología y con sus libros didácticos para que puedan tener lo que ellos llaman éxito. Y luego está también el tiempo de aprendizaje activo. Esto es entendido que ellos hicieron un diagnóstico que las escuelas públicas y privadas también tienden a perder mucho tiempo de las clases, se pierde mucho tiempo en otras actividades que no son las de matemáticas, y ellos hacen énfasis en esto, que asegurar por lo menos 20 minutos de aprendizaje activo del estudiante resolviendo problemas puede ayudar mucho en el aula, y eh, otros 20 minutos lo pueden hacer en su casa. Esa es como la propuesta que están haciendo ellos, ¿no? De lo que llaman ellos de aprendizaje activo o de trabajo del estudiante, ¿no? Asegurar que el estudiante de la hora clase que vea, la disciplina se da en 45 minutos, asegurarse que de esos 45 minutos que el estudiante va a estar en la clase de matemática, 20 minutos sean exclusivamente para que el estudiante esté resolviendo problemas. Esa es la propuesta de la metodología SMATE. Lo mismo, ¿no? O sea, el docente tiene que ser un facilitador y se le invita a que siga los siguientes pasos al docente. La metodología de SMATE, dentro de su guía metodológica, propone eh, la guía la clase, cómo se va a llevar a cabo. Eh, Aquí vemos que el, el tiempo que dura la clase de matemática de un estudiante está alrededor de unos 45 minutos. Entonces, SMATE propone esta guía de trabajo en el aula. Primero se propone como veíamos, ¿no? Propone ese problema inicial, que alrededor de unos 6 minutos en los cuales el estudiante está pensando el problema, está discutiéndolo también, a ver si lo puede resolver, y luego pasa unos minutos en que
junto con sus otros compañeros, buscan ver cómo pueden resolver el problema, tratan de socializarlo, el problema y tal, y tratar de darle una solución. Luego el docente está llamado ahí también a interactuar con los estudiantes, a incentivar a que el estudiante dé su opinión, de los caminos que pueden creer que pueden resolver el problema, y buscando siempre la solución. Y por último, luego que se ha buscado la solución del problema, ya sea por los estudiantes o por el docente, el, el estudiante es invitado a resolver una serie de problemas y ejercicios que ya vienen en los libros de texto a modo de resolverlos, ¿no? Luego de esto, si hay unos ítems o unos problemas que no son resueltos, la propuesta es que en la siguiente clase se puedan verificar esos problemas resueltos y se puedan discutir un poco, ¿no? Esta metodología dice que no buscan que se retome la clase anterior, o sea, de la forma que se vio anteriormente, sino que se trata de avanzar, ¿no? En las temáticas que están asignadas. Para tener un poco de una explicación un poco más de lo que se nos propone en mate, pues aquí tenemos una clase. Esto es lo que supuestamente tienen que estar visto por el estudiante en una hora clase. Se le invita al estudiante que esté, que lo pueda resolver o que pueda discutirlo. Eh, y vamos a acercar un poco más esta imagen de lo que está discutiendo. Como ustedes pueden ver, primero está el tema que se está discutiendo aquí, este de matemática de segundo año de bachillerato. Es la primera unidad con la que comienza y comienza con el tema de ecuaciones bicuadradas. Eh, el profesor supuestamente comienza con este problema inicial y le invita al estudiante a resolver esta ecuación eh, que es bicuadrática y le da algunas indicaciones de cómo poder resolverla, ¿no? Luego de esto, el estudiante comienza ellos a discutirlo entre ellos sin ver cómo lo pueden resolver, alguna propuesta. El docente ahí también está incentivando a que el estudiante dé su propuesta. Y luego, cuando ya ha sido discutida y se le ha tratado de dar una solución, pues se invita al estudiante también a revisar cómo ha sido la propuesta de solución con con el libro de texto. Aquí está la resolución de este problema inicial. El estudiante también tiene el espacio de proponer alguna otra solución y luego de esta propuesta, ¿no? Del problema inicial y luego de la solución de estos problemas, en el libro de texto se procede a la definición. El profesor ya la definición más formal de qué es lo que se va a entender por una ecuación bicuadrática y también se le invita a explicar un poco de qué es lo que se entiende por cambio de variable y solución de las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Luego de eso viene un ejemplo que el estudiante tiene que resolver en base a lo que ya se ha visto anteriormente, ¿no? El estudiante comienza a resolverlo y empieza aquí también a dar algunas indicaciones de esto. Luego de esto, que se propone que se hagan unos 14 minutos, aproximadamente 20 minutos con el estudiante, el profesor. Al final, los últimos minutos son los que la propuesta pide que el estudiante resuelva con ya sea él solo, el estudiante, o con otros compañeros, ¿no? Ellos se les invita a que al final, los últimos minutos, ellos puedan resolver estos problemas. Y al final, el siguiente día, cuando se quiere discutir lo que se ha hecho, pues se retoman algunos de estos problemas, ¿no? El docente puede escoger aquí cuáles fueron los que dieron más problemas o las ideas que se quisieron resolver. Esta es como la clase general y la metodología que está proponiendo Ministerio de Educación a través del programa SMAT. Por lo tanto, hay unas observaciones que se hacen, ¿no? Sobre esta metodología, como les digo, hay un sector muy
cercano aquí de los profesores que ven con una cierta criticidad a la metodología. No hay, como en todas partes, no hay un sector que abraza la metodología y que la ve muy bien y otro sector que no la ve muy bien y que hace unas observaciones. La principal observación que podemos discutir sobre esto es que es muy prescriptiva, ¿no? O sea, nuestra educación insiste en que se haga como está determinado, a muy poco margen del docente, por más que se diga que el docente tiene la capacidad de hacerlo. Nuestra educación tiene asesores técnicos pedagógicos que son los que le dan seguimiento a la escuela, o técnicos, y ellos son los que buscan que se haga exactamente como se ha propuesto. Entonces hay muy poco de margen de maniobra del profesor para poder proponer, ¿no? Un poco diferente a lo que está escrito en el libro de texto. También propone una coordinación anual y única, es decir, que el libro de texto trae la organización de los días que se va a ir realizando las temáticas, y eso también genera un poco de discusión, ¿no? O sea, no se puede pretender que se vaya al mismo nivel. Por más que se le diga que el docente tiene esa capacidad de, de modificarlo, ¿no? Lo cierto es que hay un momento en que el Ministerio de Educación está pidiendo a dónde van, cómo van, y ahí el docente siente esa presión, ¿no? Luego también define una evaluación única, también es un poco discutible, ¿no? El Ministerio de Educación en la guía metodológica propone el examen que va a ser discutido con los estudiantes, ¿no? Y esta supuestamente es subida a una plataforma, los indicadores, ¿no? Cuáles fueron los que se respondieron bien, cuáles se respondieron mal, y hay muy poco también ahí de margen de manera del profesor. Otros tienen la oportunidad de hacerlo, pero la línea oficial es esa, ¿no? Que se haga como está escrito en la guía metodológica. Y el otro, ¿no? O sea, la metodología única de formación en el aula, ¿no? Una sola metodología en base a esos cuatro pasos que se dividen en esos más estrategias que se han definido, ¿no? Eso es como contexto sobre la enseñanza de la matemática en El Salvador. Ahora bien, con la formación docente en el país, como ustedes pueden ver, hay un cierto patrón a nivel latinoamericano también que tenemos en El Salvador. Tenemos cuatro grandes categorizaciones, por así decirlo. Obviamente ustedes saben que estas se entrelazan entre sí y hay un poco de cada una en cada uno de esos momentos, ¿no? Pero podemos decir que hay cuatro grandes líneas: el empirismo, donde no hay una formación específica; este gran periodo de las escuelas normales, que también incluye a Ciudad Normal, pero Ciudad Normal tiene una especificación. Luego está Ciudad Normal, que es del 69 al 80, y luego está el periodo de las universidades, ¿no? Que es de 1980 en adelante. Ya son como las cuatro grandes líneas de formación de los docentes. Con el empirismo, recién la independencia de El Salvador, que se da en 1821, eh, como parte de la República Federal de Centroamérica. Todavía no nace El Salvador como Estado unitario, ¿no? Pero dentro de ese periodo hay algunos apuntes sobre cómo era la formación en ese tiempo. La formación era un sistema lancasteriano, eh, traído por Antonio Coelho, un brasileño, que trajo esta propuesta de formación de docentes. O sea, había unos profesores que estaban un poquito más aventajados, que sabían leer y que tenían un poco de aritmética básica, y ellos enseñaban a los otros profesores, a los otros que querían aprender, ¿no? Que los tutores, y ellos iban replicando ese sistema, ¿no? Ese sistema lancastriano, que también tengo entendido que funciona en otras latitudes. La formación en ese momento se limitaba, como decía, a tener muy poca formación, nada más unos aspectos de manejar la escritura y la lectura,
operaciones básicas de aritmética, una cierta formación general en historia y en también educación para la salud y tal, ¿no? Valores cívicos, que eran lo que se proponía que los docentes en ese tiempo tuviesen. Luego esto gradualmente comienzan a aparecer ya las escuelas normales a finales del siglo XIX. eh, hay una, hay una reflexión que hace Picardo, Pacheco y Escobar acerca de esto, ¿no? Que habla que muchos de estos educadores que ejercían como tal simplemente tenían esa característica, ¿no? Un poco de lectoescritura, gramática y cálculo elemental, que eran estudiantes distinguidos. Algunos de ellos iban a Guatemala a ejercer esas presentaciones, ¿no? Y lo iban ahí un poco como a hacer una especie de formación. En aquel tiempo acordamos que estaba la Capitanía General de Guatemala y la capital de la República Federal de Centroamérica estaba en Guatemala. Entonces muchos de esos estudiantes iban a esos lugares a ver si podían aprender algo. Eh, Paso a paso comienzan a aparecer las escuelas normales. Se le da a Gerardo Barrios, un militar caudillo salvadoreño, la paternidad de haber promovido las escuelas normales en 1958. Pero ese periodo de las escuelas normales son intermitentes. Aquí en El Salvador, esas escuelas se cierran y se abren de acuerdo a lo que diga el presidente de turno. La educación no tiene la importancia para el país. En ese momento, la educación está dirigida por los jesuitas, luego que son expulsados, son dirigidas por la iglesia tradicional, que son los que se encargan de enseñar catequesis también y también un poco de la educación formal. Y las alcaldías son las que dan el sustento o el respaldo legal y económico a las escuelas. En aquel tiempo también las alcaldías no tenían gran presupuesto, por lo tanto, podemos decir que en ese periodo de 1858 hasta el 68, de 1968, es un periodo muy amplio en el cual las escuelas normales forman funciones de forma muy, muy intermitente, muy intermitente. Eh, Aparecen ciertas escuelas normales en diferentes regiones del país, pero no tienen ese gran impacto. Cierran y abren de acuerdo a lo que considera el gobernante de turno. Eh, en ese periodo que llamamos también de intermitencia, aparece una escuela normal superior en el 52 que tiene unas características muy, muy especiales, ¿no? Es una escuela normal superior que busca especializar. Hasta el momento solo habían profesores normalistas, sin ninguna formación específica, es decir, matemática, lenguaje, ciencias naturales, ¿no? Ya esta escuela normal superior sí propone la aparición de las especializaciones, ¿no? Profesor de matemática, profesor de sociales, profesor de ciencias naturales, y tienen ese espacio definido para tal, ¿no? Esta escuela normal superior surge dentro de esa reconfiguración del sistema económico salvadoreño que estaba dejando el agroexportador, que en su momento fue el añil, luego fue el café y luego empezó a dar paso a la industrialización del país. Entonces, a medida que fue necesario un mano de obra más calificada que pudiese seguir algunas indicaciones, ¿no? El país comenzó a requerir de un perfil de ciudadano distinto, más allá que de cortar el café, de limpiarlo y tal, ¿no? Esto también incide dentro del marco de la Alianza para el Progreso, que impulsan los Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben, y lo comienzan a promover. Para ir avanzando un poco, esta ciudad normal, esta reforma de ciudad normal aparece con la reforma de Beneke. Beneke, como decíamos en 1969,
cierra todas las escuelas normales del país y define una única escuela normal en El Salvador. Todos los profesores se van a formar en esa escuela normal. Esto lo que hace es concentrar todo el poder de, del Ministerio de Educación en la formación de docentes en esta escuela. Hay un poco más de regulación, de seguimiento. Algunos estudiosos de aquí del país le hablan como la etapa más exitosa también del país para poder formar profesores. Se da en ese tiempo, ¿no? Se cuenta con las instalaciones eh, las más importantes en ese momento, con el presupuesto suficiente, hay un nivel de formación también específico para los profesores allí, y comienza a haber un poco de la intelectualidad para los profesores. Lastimosamente, esto va a cambiar con 1980, en el marco de la guerra civil. Un batallón se toma la escuela normal, la cierra, y a partir de ese momento el Ministerio de Educación permite a las universidades hacer la formación de docentes. Se acaba el proceso de escuelas normales en El Salvador en 1980. Hasta 1980 solo habían dos universidades, una privada, que es la Universidad Centroamericana, y la universidad pública, que es la Universidad de El Salvador, la UES. A partir de ese momento, el Ministerio de Educación permite que haya otras universidades privadas, y en esa década surgirán alrededor de 32. Este periodo es llamado por los estudiosos por un periodo de desregulación. El Ministerio de Educación no está en la labor de regular la educación formal, y muchas universidades sin ningún tipo de seguimiento o de verificación abren una universidad y ahí van dando los procesos de formación de los docentes sin ninguna revisión, sin un apoyo del Ministerio. Esto acaba en 1995 con la reforma educativa en marcha. Esta reforma que impulsa el Ministerio de Educación, primero el Ministerio de Educación retoma su papel regulador, cierra muchas universidades privadas que no tenían ningún apoyo, ningún seguimiento de calidad, y establece criterios de ingreso y egresos. También establece planes de estudio obligatorios para todas las universidades que tienen que seguir, y establece pruebas de ingreso y de egreso para las carreras de profesorado. En 2013, el Ministerio de Educación hace una reformulación de estos planes de estudio, los actualiza, las disciplinas que van a ver los profesores, las cargas también allí, los requerimientos para las universidades, y también los criterios de ingreso y egreso son un poco más específicos. Eso es como la formación inicial de los profesores, ¿no? En ese periodo también, de 1995 en adelante, aparecen eh, otras oportunidades de formación de los profesores a través de licenciaturas también que les permiten hacer. Aquí en El Salvador hay dos formas de enseñar en el sistema público. Está la carrera de profesorado y está la carrera de licenciatura en educación. Esas dos son complementarias, ¿no? Y gradualmente la formación de profesores está yéndose para las licenciaturas. Con respecto un poco al tema de la formación continua, ha habido siempre en El Salvador un poco siempre de programas de perfeccionamiento, programas de formación de profesores con bastante tendencia eh, eh, tradicionalista, ¿no? Que hemos visto, y se ha ido dando alrededor del Ministerio de Educación de forma centralizada y a través de universidades que han ido apoyando al Ministerio de Educación. Los últimos dos planes grandes de formación docente son el plan de posgrado de tercer ciclo y bachillerato, llevado a cabo entre el 2009 y 2012, y la apuesta más fuerte que hizo el Ministerio de Educación anterior, que fue el Plan Nacional de Formación Docente, que tenía objetivo de llegar a todas las especialidades de formación docente y eh, a todos los niveles. Eso es lo que estaba promoviendo en ese momento. Y quizá como para finalizar, ya tiene algunos niveles de estudio, ¿no? Ahí, darle continuidad al programa de posgrados. Y como decía, no va dirigido a la totalidad de los docentes del sector público, y tiene una metodología en red. O sea, el Ministerio de Educación forma lo que llamó especialistas, y estos especialistas van a las escuelas y forman a los profesores en servicio, ¿no? Y
tiene un enfoque bastante de contenidos en algunas áreas, específicamente en el área de matemática. En fin, eso es como el marco que tenemos aquí en El Salvador, en el área de enseñanza de la matemática, de contexto social, político y educativo del país y también en la formación de profesores en El Salvador. Entonces, esta sería como la presentación un poco inicial sobre esto y abrimos el espacio también para que puedan ustedes dar sus opiniones, inquietudes o dudas al respecto de lo que hemos presentado el día de ahora. Bueno, tienen la palabra, estimados compañeros. Quien quiera hablar, activa el micrófono para que lo podamos escuchar. Oye, ¿aló? ¿Me ¿Hola? escuchan? Sí, hola, sí, te escuchamos. Ok, buenas tardes. Bueno, felicitaciones a Jesser por esta conferencia que nos ha brindado. Bueno, realmente es como que mi primera aproximación a lo que es la educación en El Salvador, porque realmente no tenía ni la menor idea Sí, claro. de lo que ocurre en ese país. Es más, gracias por mostrar el mapa y ubicar un poco. Sí, porque es que El Salvador es Claro, para mí como uno de los países, o casi todos los países de allí de América Central como que no son muy, sí, muy claro. para mí, y creo que esto me ha brindado una buena oportunidad de conocer algo, de contextualizar la cuestión. Bueno, veo que hay bastante coincidencia con lo que es la educación matemática en los países de nuestra región. Específicamente con respecto a la formación del profesor es de 3 años, mientras que la de los licenciados es de 5 años, a pesar de que la formación de profesores es en la universidad. Sí, aquí hay una discusión sobre el tema, ¿no? Hay una revisión de cómo puede modificarse esta situación, Uh-huh. pero cuando estaba en las escuelas normales era alrededor de 3 años, pero a un nivel básico, un nivel medio, ¿no? O sea, después de educación básica, iban a la escuela normal. Cuando se propuso la formación de profesores en El Salvador en los 80, se dejó establecido que iban a ser de 3 años. Luego, estos profesores tienen la capacidad de seguir una formación de licenciatura, ¿no? Para completar su formación. Pero eso ha Ah, sido ah, hasta ok, muy ok. reciente, porque eh, habría que ver por qué el Ministerio de Educación lo dejó en esos niveles. Pero según la Ley de Educación Superior, para ejercer la docencia en El Salvador, el título que lo habilita como tal es el título de profesor, ya sea profesor de matemáticas, profesor de ciencias y tal, ¿no? Esa tiene una duración mínima de 3 años. Uh-huh. Ya el Ah, profesor, eso le permite a él ya poder trabajar en cualquier sector. Aquí también existe otra cosa, que el profesor una vez se gradúa, no es que ya puede trabajar, sino que él tiene que hacer un registro escalafonario que le llaman para poder trabajar en el sector público y eso lo habilita para poder trabajar. Eh, Hasta hace muy poco, las universidades han comenzado a abrir programas de licenciatura en ciencias de la educación o de educación que le permiten a los profesores mantenerse formando. Pero esto ha sido como no no la regla, ¿no? O sea, el que quiere ser profesor se estudia la carrera de profesorado. Jesser, otra preguntita. ¿Y esos profesores que se gradúan en 3 años pueden luego seguir programas de maestría? Sí, claro, pueden serlo, dependiendo si pueden vaya, aquí cuando comienzan a hacer esa formación, lo que se le invita es a que puedan sacar esa licenciatura.
porque al nivel interamericano tenemos esa dificultad, ¿no? De cómo ubicar ese título de profesor, ¿verdad? Sí. No es como, por ejemplo, hay otros países, en el caso de Brasil, que sí lo pueden reconocer, o en el caso de Brasil, que está la licenciatura, ¿no? Como tal, se le llama licenciatura, pero esa es la carrera que habilita para la profesión de docente. Ok. Entonces, hasta hace muy poco es que el profesor comienza ya a tener ese espacio. ¿Por qué? Porque generalmente el profesor que cuando se forma, comienza a trabajar y ya entra la dificultad de poder seguir estudiando en las universidades y hasta hace muy poco no tenían la oportunidad de seguir estudiando. Ok. Y la otra cuestión que quiero comentar aquí es que me inquieta esto de la metodología de método SMATE, Sí, porque es que realmente la veo como que muy, ¿cómo fue la palabra que tú usaste? Muy prescriptiva. prescriptiva, sumamente Sí, prescriptiva. Empezando por decir que cuando dice que el 6 minutos para resolución de problemas inicial, es que hay sí, una concepción extraña de lo que es un problema, sí, porque bueno, realmente el ejemplo que tú pusiste es un ejercicio. sí, bueno, Yo estaba pensando claro, cómo en 6 minutos resolver un ejercicio, dar oportunidad del aprendizaje sí, interactivo, y luego tener 20 minutos para seguir resolviendo problemas, sí, cuando un solo problema puede ser claro, consumir tanto tiempo sí, normalmente, si realmente se quiere que el estudiante se involucre en lo que es el proceso de resolución, en el pensamiento formal que tiene que aplicar allí. O sea, me parece que más que resolución de problemas, es resolución de ejercicios y todo muy rutinario. sí, fíjate que aquí yo te voy a decir, mi opinión es esta, ¿no? O sea, esto que está aquí, lo que estamos viendo el desarrollo de la clase, es como la propuesta, ¿no? O sea, cuando se habla aquí de tiempos, eh, sí, es como la propuesta que le dice al profesor. Ya, algunos pueden dar más, otros pueden dar menos, pero hay un énfasis, sí es cierto, a que se siga a ese ritmo, ¿no? Eh, yo cuando he podido hablar con los profesores, hay unos profesores que hablan bien del programa, que lo ven bien, pero otros profesores sí se quejan, ¿no? O sea, de esa prescriptividad, ¿no? Y esa concepción que tú dices, o sea, yo no he tenido la oportunidad de hablar con los diseñadores de este proyecto, eh, y si hay cosas que sí me gustaría a mí como dialogar un poco, ¿no? O sea, el entendimiento de qué es un problema, qué es un ejercicio. Hay muy pocas oportunidades para poder acercarse ahorita, ¿no? Y hay mucho de seguimiento o sea, ya está el programa y hay que seguirlo, ¿no? Entiendo que hay espacios que se han abierto para que se dialoguen, se hable sobre estos problemas, y lo que yo esperaría es que el Ministerio de Educación escuche las observaciones que están haciendo, ¿no? Y yo la verdad que de mi parte he sido bastante crítico con el método, ¿no? Sí. Eh, pero necesitamos un poco más de, de formalización de esa crítica constructiva, para decirles que hay cosas aquí que no cuadran, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer esto. Gesser, hay una pregunta en el chat que la Sí, hace el profesor Hugo Moreno desde México. sí. Dice, de acuerdo al contexto actual y lo que se vislumbra, abro comillas, políticamente en un futuro próximo, cierra comillas, ¿cuál es el escenario educativo que podría esperarse? El escenario educativo, bueno, a nivel general, bueno, vamos a hacer a nivel general y a nivel de educación matemática. A nivel general, tenemos una dificultad que no sé si es también latinoamericana, ustedes pueden decir. Aquí en El Salvador, cada ministro de educación que viene trae su propio programa de estudio, su propio programa o su propia concepción de la educación. Entonces, eso hace que sea muy difícil darle una continuidad a los proyectos educativos. Eh, Hay un investigador que habla que aquí en El Salvador, en los últimos 20 años, hemos tenido unos 4 programas. No hay una legislación como en el caso de Brasil, por ejemplo, que Brasil tiene un Plan Nacional de Educación de 10 años, ¿no? Y que
y que aunque sean unas líneas grandes, tienen que seguirse, ¿no? En el caso de El Salvador no tenemos eso, cada un ministerio que va llegando le va dando una previsión. Constitucionalmente no tenemos unas líneas que se puedan dar para que se puedan seguir a esto. En términos también de inversión educativa, también tenemos dificultades porque tampoco hay una prescripción constitucional, ¿no? De aumentar el presupuesto. El Ministerio de Educación, dependiendo del presidente, puede aumentarle o reducirle como convenga, ¿no? Entonces hay unas dificultades. O sea, trazar aquí en El Salvador una línea de qué es lo que se quiere hacer es bien difícil. El Salvador hasta hace poco tenía lo que llamaba el Consejo Nacional de Educación, que era como el espacio donde hay un poco de diálogo, ¿no? Pero aún estando ese Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación muchas veces hizo cosas sin consultarlo, ¿no? Y actualmente, como les decía, el contexto político incide mucho en las políticas educativas, eso es obvio. El Salvador eh, tiene un nuevo presidente a partir del año del junio de este año, y todavía estamos en la etapa en que el Ministerio de Educación está como las autoridades todavía están reconociéndose como ministros, ¿no? Y conociendo los programas y conociendo lo que está. Entonces, eh, a grandes rasgos no tenemos una visión de qué hacer. Eso incide entonces también en lo que se puede pensar a largo plazo con la educación matemática, porque dado que no hay una visión todavía clara de lo que hacer, entonces se está dando continuidad a este proyecto de SMAT. También hay que decir que El Salvador es muy dependiente que sea en esta área de la cooperación japonesa, que es la que está financiando este proyecto. Entonces, es muy difícil que el Ministerio de Educación actual pueda romper algunas metodologías, observaciones, dado que está la cooperación japonesa dándole seguimiento a esto, ¿no? No sabríamos cuál ha sido el acuerdo que ha llegado el Ministerio de Educación como institución de darle seguimiento a este proyecto, pero yo veo muy poca expectativa, sinceramente, como para poder modificar esto, salvo que sea a través de los profesores, que se le pueda dialogar. Este proyecto recién entró este año, y entró en enero de este año. Entonces, se esperaría que al final de año haya un diálogo de parte del Ministerio de Educación y hacer algunas correcciones, algunas observaciones respecto a esto. Pero yo sinceramente no tengo muchas expectativas de que haya algún cambio, pero yo esperaría que sí haya algún espacio de diálogo para poder proponer y en forma eh, propositiva generar algún otro espacio de reflexión sobre lo que se entiende por la enseñanza de la matemática. Gracias, César, por la respuesta. ¿Alguien quiere hacer una intervención más? Tenemos unos minuticos para unas 2 intervenciones más. Bueno, pues al parecer nadie se anima. Muy bien. Siendo así, entonces no queda sino agradecerte, Géser, por la excelente presentación que nos has hecho. Creo que nos da un panorama muy amplio de cómo funciona la educación matemática en tu país, que como si uno compara con las conferencias anteriores y de pronto con las que vendrán, podremos darnos cuenta que si bien podemos encontrar diferencias específicas en cómo se organizan unos sistemas u otros, también compartimos elementos comunes y sobre todo creo que compartimos problemas comunes. Claro. Creo que un ejercicio muy interesante que podríamos hacer a futuro cuando hayamos avanzado con otros países es hacer como ese ejercicio comparativo, no solamente en lo que nos unifica, sino también en los problemas compartidos, porque de pronto eso podría darnos cierta posibilidad de pensar de pronto en algunas acciones
colectivas a nivel de distintos países y que de pronto eso pueda apoyarnos a que la red inicie como algún tipo de acción colectiva en los distintos países donde hemos escuchado y donde podemos identificar esas problemáticas comunes y de pronto empezar a hacer esos estudios más detallados y poder medir esos impactos y poder tomar y sugerir a los hacedores de política pública acciones colectivas que puedan ser interesantes en el proceso. Creo que empieza ya una vez problemas en relación a la manera como la política pública se desarrolla. Creo que todos los países tenemos problemas de falta de continuidad en esas políticas públicas, tenemos problemas asociados a la formación, tenemos problemas asociados al desarrollo curricular, etcétera, etcétera. Valdría la pena después hacer ese ejercicio metaanalítico y empezar a sacar esa síntesis y empezar a pensar esas propuestas. Ahí les dejo la inquietud como para seguirlo pensando y para que vayamos perfilando acciones hacia el futuro. Muchas gracias, Géser, y muchas gracias a todos los participantes. Entre mañana, miércoles y el jueves les estaremos compartiendo el enlace para el video y también se estaría poniendo el video en el canal de YouTube de la red para que esté disponible para la consulta futura de todos los que asistieron y los que no nos pudieron acompañar. Muchas gracias, hasta luego. Géser, no sé si quieras decir algo de despedida. No, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todas también. Y en lo que podamos también ahí colaborar, siempre estamos a la orden. Bueno, hasta luego. Feliz tarde. Buenas tardes.